Bienvenidos de nuevo. Vamos a reanudar la jornada sobre contratación de energía con un segundo bloque en el que tenemos a 4 ponentes con una amplia experiencia en contratación de energía, electricidad y gas natural y en mercados de energía. Sin más dilación, representantes de los consumidores por un lado y de comercializadores por otro, para que nos den una visión más cercana al día a día de quienes operan en los mercados, ¿no? Sin más dilación, voy a dar la palabra a Edorta Erce. Bienvenido, Edorta. Edorta es director general de Ategui y Ategui Internacional. Ategui es una iniciativa, me imagino que muchos conocéis perfectamente, pero bueno, es una iniciativa que se creó dentro del Grupo Mondragón para ofrecer servicios asociados a lo que es la gestión de energía y la gestión de compras de energía. Ha ido creciendo el abanico de servicios y el abanico de clientes y tenéis una amplia experiencia que bueno, me imagino que vas a compartir con nosotros. Bienvenido, Edorta, y la palabra es tuya. Entzuten da? Bueno, egunon, lehenik eta behin eskerrak eman nahizkioke Eusko Jaurlaritzari eta energiaren erakundeari, gaurko saiora Mondragon eta Ategi gonbidatzeagatik. Guretzako ore bada eta era berean ardura bat. 2 minututan gustatuko litzaidake azaldu zer da Mondragon eta zer da Ategi. Ulertzeko, segurazki askok mandoa... Ategi dago, ez? Bai. Ondo, bueno, Ategi Sekop Mondragon korporazioko parte bagara, bertako kooperatiba gara, segurazki askok ezagutzen dezute Mondragon zer dan. Bueno, zenbaki. Mondragon, cifra de ventas aproximada 11.000 millones de euros anuales, unas 95 cooperativas y 138 filiales, repartidas por todo el mundo, un grupo muy internacionalizado desde hace muchos años. Y lo más importante quizás, pues casi 80.000 personas trabajando en este grupo, ¿no? Somos, pues si no el principal, uno de los principales grupos industriales de Euskadi y top 10, diría, en España. Y Ategi, como comentaba Jorge, pues Ategi surgió en el año 2001 como una plataforma corporativa para dar servicio a las cooperativas y ayudarles en su competitividad en ciertas familias que luego veremos. Y nos gusta decir que somos especialistas en el proceso de compra. Nosotros no compramos, pero asesoramos a nuestros clientes, acompañamos a los clientes y lo que buscamos es su competitividad. Ofrecemos soluciones integrales y, como veis, estamos digamos, también internacionalizados, como no puede ser de otra manera, para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos un polo muy importante en lo que sería el sudeste asiático, con oficinas en Shanghái, en China, en India y en Vietnam, y luego la central de Mondragón. Aunque hay muchas iniciativas y muchos servicios nuevos que vamos desarrollando en estos 20 años de andadura, digamos que las familias principales nuestras son estas 5. Energía, de la cual hablaremos luego. Transporte, que también ha estado muy de moda, sobre todo el año pasado. La parte de tecnologías, información y comunicación. La parte más tradicional de suministros y las compras internacionales que antes hemos mencionado. Intermediamos entre todas las familias en torno a 500 millones de euros. Inicialmente, como he dicho, surgimos como iniciativa corporativa, pero a día de hoy pues el 30% de los clientes de Ategi son de fuera de la corporación, es decir, también ayudamos a otras empresas vascas a mantener su nivel de competitividad pues, en la medida que podemos. Y en lo que respecta a la energía, pues tenemos unos 150 clientes, asesoramos a 150 clientes, y el volumen total que manejamos son unos 2 teras, más o menos 50% gas y 50% electricidad. Bien, nos toca hablar de la estrategia que, bueno, voy a de alguna manera repartir mi ponencia en 2 bloques. El primero sería cómo hemos funcionado hasta ahora y el segundo es cómo nos gustaría o cómo queremos funcionar de cara a futuro, que es la parte más importante, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues si empezamos por la electricidad, digamos que antes hemos visto el gráfico que nos ha enseñado Carmen y digamos que hemos vivido en cierta estabilidad. Digo cierta estabilidad porque lo que ahora nos parece estabilidad antes nos parecía vaivenes del mercado, esos 70 euros que ahora nos agarraríamos de consumo gusto, ¿verdad? Pero en su día digamos que bueno, ha habido cierta estabilidad en ese periodo. Entonces nos hemos manejado de manera cómoda pues con un horizonte de 1 o 2 años, y ahí hemos estado, digamos, trabajando desde Ategi.
Nosotros siempre intentamos hacer trajes a medida, relativamente a la medida de lo posible, y entonces siempre, de alguna manera, valoramos el perfil del cliente. Cuál es su perfil de riesgo, cuál es su perfil de consumo, qué posibilidad tiene o no de dar garantías, etcétera, etcétera. A partir de ahí, obviamente, estamos siguiendo al mercado día a día, porque es nuestro trabajo, y digamos que vamos eligiendo momentos en los cuales sacar licitaciones a 10, 15 agentes, comercializadoras, con un pliego de condiciones, y digamos que hay un proceso de negociación. En ese proceso de negociación negociamos no solo precios, sino condiciones. Antes se ha comentado, el tema de condiciones contractuales han sido muy importantes y ahora son, todavía si cabe, mucho más importantes, ¿no? Toda la letra pequeña que firmamos. Aunque no hemos hecho ascos en algún caso a precios fijos interesantes, habitualmente hemos preferido trabajar con fórmulas indexadas, es decir, marcar una fórmula y una vez definida esa fórmula, que esa fórmula nos permitiera ir haciendo coberturas en la medida que veíamos que era el momento idóneo de ir cerrando. Habitualmente, digamos que el perfil de Mondragón, por supuesto, yo creo que en general el perfil de las empresas vascas no es de especular y básicamente lo que hemos buscado es tener una estabilidad de precios y tener asegurado, bueno, pues dentro de una competitividad, saber con qué precios de energía nos manejamos. Y bueno, pues esa ha sido un poco la manera en la que hemos funcionado. No nos ha ido mal, porque si nos comparamos contra el mercado, en los últimos 10 años, pues hemos obtenido una reducción o un ahorro de un 17% respecto a precios de mercado en electricidad. Esto sin comprar la energía digamos, en cada momento al precio más barato, sino buscando un poco esa estabilidad y de alguna manera intentando cerrar esas coberturas. En la parte del gas es similar, pero tiene matices importantes, y yo no soy ningún experto. Pero de alguna manera la parte de monitorizar al mercado es similar, es decir, hay que ir viendo cómo se va moviendo el mercado y también viendo qué productos hay disponibles. En este caso, digamos que hay, bueno, quizás dos matices, y es que en una parte diferente a la electricidad, quizás hay que elegir a qué producto nos vamos a indexar, al Brent, al dólar, al TTF, y una vez definido ese producto al que nos vamos a indexar, pues hay dos momentos importantes que pueden coincidir o no. Uno es el momento del cierre de la fórmula. En este caso, digamos que las fórmulas en gas, insisto, no soy ningún experto, pero son más variadas, hay mayor variabilidad, con lo cual, digamos que bueno, pues hay más alternativas y también más oportunidad y más riesgo de acertar o no. Y además, el momento en el que se cierra esa fórmula también puede marcar cuál va a ser luego la evolución de nuestros precios en gas. Entonces, ese es un momento importante en gas y también, de nuevo, digamos que el proceso de licitación es similar, hacemos la misma ronda. También cerramos fórmulas a priori, aunque en algún caso hemos podido cerrar precios fijos. Y una vez que tenemos esas fórmulas ya definidas, con el producto al que nos indexamos y el tipo de fórmula, pues ya también, monitorizando el mercado, hemos ido cerrando posiciones. Y también pues con un horizonte de 1 o 2 años. Antes ha comentado que no, digamos aquí, pues si cabe, el horizonte todavía ha sido más corto, ¿no? Pero nos hemos movido en horizontes similares. Y tampoco nos ha ido mal hasta ahora. MIFGAS, no sé, son 6 o 7 años desde que existe, pues bueno, hemos conseguido un diferencial de algo más de un 20% respecto a lo que han sido los precios de mercado, ¿vale? Pues todo esto está muy bien, pero a futuro posiblemente tampoco es suficiente. Entonces, ¿cuál es la estrategia que llevamos algo de tiempo intentando implementar y que nos gustaría seguir implementando? En gas, pongo la parte de gas porque quizás hay menos cambio. En la parte de gas seguimos la estrategia que acabo de explicar, es decir, bueno, pues la que acabamos de hablar. Y al mismo tiempo, antes hacíais una pregunta, yo creo que uno de los hándicaps de este mercado es que digamos, no hay una visibilidad a tan largo plazo, con lo cual pues esa estabilidad que todos buscamos pues es más difícil de conseguir, ¿no? Entonces lo que estamos ahora mismo intentando es buscar contrapartes que nos permitan acceder a ventajas de mercados mayoristas. ¿En qué se traduce esto? Pues en tener contratos a 3, 4, 5 años, que no es nada fácil, como Raúl seguro que confirma, pero esa es un poco la idea, ¿no? Pasar de seguir haciendo ese trabajo a 1 o 2 años, igual que lo hemos hecho, pero de alguna manera una parte de la energía intentar asegurarla a un plazo mayor. Insisto, con las dificultades que en este mercado concreto nos encontramos.
Y ya electricidad es otro mundo. Aquí ya, digamos que los cambios son de calado, son importantes y bueno, digamos que por una parte los mercados están evolucionando, están cambiando con toda la entrada de energías renovables, cambios regulatorios, cambio de mix energético y además hay demandas en la sociedad y obligaciones que tenemos todos de ir recorriendo esa transición energética, esa descarbonización y eso a su vez genera también diferentes necesidades, ¿no? Entonces, ante estos cambios que ya vienen, ¿no? Pues nosotros tenemos que adaptar nuestra estrategia de compra, en este caso, y en esa estrategia de compra lo que buscamos es, pues comentaba antes Carmen, diversificar el riesgo, es decir, como hemos funcionado hasta ahora, ha estado bien, pero ya no nos sirve hacer solo eso. Tenemos que diversificar y poner los huevos en diferentes cestas. Tenemos que, desde nuestra modesta posición, intentar impulsar la transición energética, porque es una obligación que tenemos todos, pero no podemos olvidar que tenemos que seguir siendo competitivos, porque si al final nos competimos con otros mercados como el alemán o como americanos o como asiáticos, pues tenemos un hándicap, con lo cual no podemos perder el foco de que tenemos que buscar la competitividad de la industria vasca, en nuestro caso, que es nuestro ámbito de actuación. Bien, esa evolución de los mercados, ¿a qué nos lleva? Bueno, tenemos que evolucionar hacia una energía verde. Esto que veis ahí es Ekian, es el mayor parque fotovoltaico que hay hoy en Euskadi, que ojalá que se quede pequeño pronto, porque sería buena señal. Es un parque en el que Mondragón participa Leve, participan muchas empresas de Euskadi y bueno, yo creo que es una iniciativa positiva y que puede ser un ejemplo a seguir. Entonces, digamos que tiene que haber una evolución hacia un consumo de energía verde. Y luego, pues como ya se comentaba, pues está claro que empiezan a aparecer productos a largo plazo que quizás hace no mucho pues no había, empezaron a aparecer, luego han desaparecido temporalmente, que luego lo comentaremos, pero bueno, es una nueva figura que tenemos que explorar. Dentro de esa transición energética, desde Ategui, y no solo porque nosotros lo vemos así, sino porque los clientes también nos lo demandan, sectores como automoción, etcétera, etcétera, cada vez demandan más garantizar que su energía es de origen renovable, entonces con los famosos GDOs. Nosotros el 80% de la cartera que de alguna manera gestionamos es de origen renovable, a día de hoy ya. Y antes de entrar en lo que sería la propia estrategia de compra, ¿no? O de contratación de energía, yo creo que hay dos elementos que también se han indicado antes, creo que igual nos vamos a repetir, pero creo que es importante señalar, ¿no? El primero es la eficiencia energética, ¿no? No sé de quién es la frase, pero está claro que la energía más barata es aquella que no se consume, esa cuesta cero. Entonces, creo que desde individualmente, empresas y digamos toda la sociedad, tenemos que poner el foco en la eficiencia energética. Y sí que invito a toda la industria a que, de alguna manera, retome proyectos que quizás en el pasado se han analizado, que quizás en otro momento no tenían un retorno, un payback suficientemente atractivo, pero que hoy seguramente el retorno es mucho más corto, con lo cual cualquier proyecto de eficiencia energética yo creo que es un ahorro a futuro y es una manera también de, digamos, recorrer esa descarbonización, esa transición energética. Y luego está el autoconsumo. En nuestro caso, gestionamos mayormente empresas que consumen alta tensión, que son grandes consumidores, habitualmente, tenemos de todo. En ese caso, pues el autoconsumo, digamos que cubre una parte pequeña, modesta, ¿no? de nuestras necesidades, pero en cualquier caso entendemos que todo suma. Entonces, al final también creemos que son iniciativas que hay que impulsar. Hay iniciativas muy interesantes como los equiolas, ¿no? Comunidades energéticas, todos los paneles solares en cubiertas. Bueno, son proyectos que hay que si nos quitan un 10%, pues un 10% que no tenemos que gestionar, ¿no? Y también, insisto, pues de alguna manera impulsamos la transición energética. Pero queda una parte, es decir, eso nos puede solucionar una parte, es decir, consumimos menos, autogeneramos, pero nos va a quedar una parte todavía que tenemos que seguir contratando. Y en ese contrato, bueno, pues ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, una parte nos gustaría seguir haciéndola como hemos hecho hasta ahora. Es decir, bueno, entendemos que el mercado, pues lo comentaba además Carmen, hay una volatilidad muy alta. Eso significa que puede haber precios muy altos o que en un momento dado, pues esto cambia y empiezan a bajar los precios. Entonces no sabemos hoy, por desgracia, qué es lo que va a pasar. Con lo cual, tener una parte de la energía
de alguna manera expuesta a esa evolución, creemos que es interesante, ¿eh? Y en ese caso manejaríamos, digamos, un poco la misma metodología que hemos comentado antes, ¿no? Pues las fórmulas, tener posibilidades de coberturas y de alguna manera, antes no lo he comentado, pero en la parte inicial nosotros habitualmente no trabajamos solo con una comercializadora, solemos colaborar con varias, porque, digamos, de alguna manera eso nos permite, aparte de diversificar el riesgo entre comercializadoras, que también pues, algunos sustos ha habido, pues también nos permite adaptar el perfil de cada, digamos, de cada cliente a esa propuesta que esa comercializadora ofrece, o bien por perfiles de consumo, o bien por garantías, o bien por las condiciones que ofrece, pues quizás a una empresa A le interesa estar con la comercializadora A y a otra le puede interesar estar con otra. Entonces, de alguna manera, intentamos adaptar un poco pues los perfiles de cada cliente a la oferta que esa comercializadora, digamos, ha terminado poniendo, ¿no? Entonces, una parte la seguiríamos trabajando al corto, digamos, que sería 1 o 2 años, y luego estaría la segunda parte, que es tenemos que diversificar. Aquí tenemos que hacer un cambio de paradigma porque, claro, contratar energía a 10 años pues, significa un compromiso importante, ¿eh? Significa que vamos a estar 10 años trabajando, significa que vamos a asumir el riesgo de que durante 10 años vamos a pagar un precio cuando no sabemos qué va a pasar y digamos que le metemos bueno, unas variables a las decisiones empresariales que hasta ahora no las hemos tenido en consideración, ¿no? La energía no era un tema que nos preocupara excesivamente, salvo que fuéramos un gran consumidor, ¿no? Entonces, este asegurar una parte de la contratación a medio y largo plazo se puede hacer vía acuerdos bilaterales, vía PPAs, vía productos de mercado y vía generación, como hemos visto. Es decir, nosotros desde la parte de Mondragón tenemos un equipo de trabajo y también estamos analizando que la propia industria sea la que impulse la generación, la que invierta en generación y la que sea un actor activo en la generación. Sabemos que en Euskadi pues, recursos naturales, pues en algunos casos digamos que tenemos menos que otras comunidades, menos terreno, menos sol, entonces ahí hace falta apoyo también institucional, pero de alguna manera pensamos que hay que impulsar esos proyectos que también nos van a dar una autonomía, ¿no? O una mayor autonomía energética. Y Ekian yo creo que es un ejemplo, ¿no? Bien, pero dicho esto, esto es lo que nos gustaría hacer, pero está siendo bastante complicado, ¿eh? Está siendo bastante difícil llevar a cabo esta nueva estrategia. ¿Por qué? Pues porque primero necesitamos una estabilidad regulatoria. Todos hemos vivido pues, el famoso decreto de septiembre, lo que pasó, pues toda la posible liquidez de acuerdos a largo plazo que había desaparecieron de un día para otro, con lo cual ofertas que teníamos encima de la mesa para poder asegurar esa compra de energía a largo plazo desaparecieron, ¿no? Entonces es necesaria una estabilidad regulatoria y por otra parte, digamos que toda esta nueva entrada de energía renovable, bueno, al final lo que tiene es que la energía renovable se genera cuando se genera, pero nosotros consumimos cuando consumimos. Eso significa que hay de alguna manera un descuadre entre la generación y el consumo. Es decir, va a haber horas en las que no va a haber generación renovable y nosotros vamos a seguir consumiendo y va a haber horas en las que va a haber excesos de energía que nosotros no vamos a consumir y que vamos a tener que de alguna manera vender. Entonces, hoy no nos estamos encontrando, digamos, soluciones o productos o pocos productos que adapten ese descuadre entre la generación y las necesidades de los clientes, ¿eh? Entonces, eso, de cara a los agentes comercializadoras, etcétera, que están en el mercado, pues entiendo que es una demanda que en algún momento tendrán que empezar cuando hay demanda, pues al final empezará a haber oferta. Hoy es una dificultad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque sí que hay productos, pero al final lo que hacen es trasladar todo el riesgo al consumidor. Con lo cual, si yo cierro una curva de generación solar, sé cuánto me cuesta la generación solar, pero no sé cuánto me va a costar el resto. Con lo cual, no sé cuánto me va a costar la energía. Entonces, al final estoy comprando riesgo. Entonces, tenemos que ver de qué manera pues encontramos productos con un riesgo más acotado que otros agentes que tienen mayor capacidad, de alguna manera, de apantallar y de repartir un poco esos desfases, pues hagan que al cliente consumidor empresa le llegue un producto en el que sepa a cuánto va a pagar la energía en las horas que consume, ¿eh? Y por último, los famosos PPAs, que están muy de moda, pero que hay muy poquitos y que cuesta mucho cerrar, pues tienen letra pequeña. Y la letra pequeña es que nos van a asegurar, o nos van a pedir que aseguremos esa compra de energía. Es decir, vale, yo te vendo energía a 10 años, pero ¿quién me asegura que tú me la vas a pagar? Que tú vas a estar dentro de 10 años. Entonces, detrás de eso hay avales.
Y en los avales, pues sabemos que las industrias, en algunos casos, pueden tener la capacidad de darlos, en otros no, y en otros esa capacidad la tienen que invertir en sus propios procesos productivos. Con lo cual, pues aquí, bueno, pues aprovechando que estamos en el Atril, pues creo que un apoyo institucional puede ayudar a que haya herramientas que faciliten esa consecución de avales que permitan a la industria cerrar esos acuerdos. Hay temas para electrointensivos, pero al final electrointensivo, pues ¿cuántas empresas hay aquí electrointensivas? Pues seguramente ninguna. Es decir, hay poquitas que son importantes, pero quiero decir que la gran mayoría de las empresas, y sobre todo en Euskadi, estamos hablando de pymes, entonces en ese caso hoy no hay, digamos de alguna manera, avales o estatales o gobierno vasco o entidades públicas que de alguna manera sustenten. Con lo cual, pues lo que estamos viendo es que para que todo esto podamos llevarlo a cabo, pues todos los agentes pues tienen que poner de su parte, tanto los consumidores como toda la parte comercializadora, generadora, como las instituciones. Y entre todos, pues intentaremos que esto, pues pasar este desierto. Sí que es verdad que la cruda realidad es que hoy hay muy poca solución a corto, esa es la mala noticia, ¿no? Pero tenemos que buscar un poco esas soluciones a medio y largo plazo que nos aseguren de alguna manera esa estabilidad y esa competitividad. Eta honeraino, mila esker denori. Eskerrik asko, Edorta. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Nuestro siguiente ponente es Juan Ugarte. Juan, puedes acercarte si quieres estar aquí. Bueno, Juan es director general lo conoceréis muchos y muchas, director general de SEA Empresas Alavesas, y tiene una trayectoria de más de 30 años representando a las empresas y a los negocios en Álava, ¿no? Entonces, bueno, comentábamos antes un poco pues que siendo esta una situación de crisis excepcional e inédita, Juan nos puede ofrecer experiencia de haber pasado por varias crisis y haber sobrevivido a ellas, ¿no? Entonces, bueno, te escuchamos, Juan. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un par de apuntes. Como alguno ya estará calculando la edad por lo que ha dicho, tengo que decir que en SEA entré en pantalón corto. O sea, quitar algunos años a lo que estáis calculando. Y luego les tengo que decir también que les han engañado, puesto que yo no soy ningún experto, es decir, no pinto nada realmente en este panel de expertos, pero bueno, como me dan la oportunidad de dirigirme a ustedes, por lo menos sí les quiero lanzar un poquito pues algunas de las cosas que nos preocupan en este ámbito y en las que venimos ya trabajando desde hace unos años. Como se ha dicho, yo represento a SEA Empresas Alavesas, que es la patronal, digamos, de Álava. Representamos cerca de 2.000 empresas, fundamentalmente de tipo industrial. Como saben ustedes, Álava es la provincia más industrial de España. Prácticamente el 34% de nuestro PIB depende de la industria. Y a su vez, somos una provincia fundamentalmente exportadora. Digo estos dos elementos porque, claro, cuando hablas de industria y hablas de exportación, inmediatamente hay un elemento que tenemos clave ahí todos clavados en la frente, que es competitividad. Es decir, a nosotros nos obsesiona la competitividad de nuestras empresas porque es la que obviamente nos ha permitido tener el nivel de vida que tenemos en Álava y obviamente perfectamente lo podemos trasladar a todo Euskadi, ¿no? como elemento clave. Pongo encima de la mesa, porque yo creo que lo tenemos que decir con orgullo, me parece que la semana pasada creo que el diario Expansión y luego lo replicó el Correo, pues Álava tiene los salarios medios más altos de todo el Estado, ¿no? Luego, al final, eso es gracias a esa base industrial, a esa exportación y a esa competitividad. Y siempre la aproximación nuestra al mundo de la energía ha venido por ahí, es decir, por el lado de la competitividad. Yo básicamente les voy a contar un poco mi vivencia personal en este ámbito. Yo en los 90 tuve la suerte de conocer a una persona que nos acompaña en la sala, que es Ramón López, y digo la suerte tanto en lo personal como en lo profesional. Ramón, que me estás viendo, la suerte de conocerle. Y digamos que ha sido un poco mi guía espiritual en todo este ámbito de la energía. Yo me acuerdo, pues no sé qué fecha fue, pero más o menos calculo que en el 94 o por ahí, Ramón me invitó a una compra de energía agrupada en alta tensión que realizaban, yo creo que en la Casa de los Fundidores, que también le he visto a Marcial en el café, ahora no le veo dónde está.
ahí al lado. Y bueno, la verdad es que fue mi primera aproximación a este mundo de la energía y a lo que asomaba como la figura del agregador, ¿no?, que luego pues hemos venido hablando. Como digo, a partir de ese momento y en esa relación con Ramón, nosotros desde Álava, desde la Asociación de Empresarios de Álava, fundamentalmente hemos atacado, digamos, este problema de la energía desde dos ámbitos. Un primer ámbito que diría yo es más un trabajo, entre comillas, de lobby, un trabajo más institucional en el que siempre hemos ido de la mano del Departamento de Industria. Aquí le veo al viceconsejero. La verdad que siempre hemos tenido esa preocupación compartida por la industria y por la competitividad. En su momento creamos con otros compañeros de viaje una plataforma que ahora voy a comentar, que fue la plataforma KV 2530. ¿Se acuerdan todos ustedes del problema que teníamos con las tarifas, con los peajes, el famoso Euskopeaje, etcétera, de aquellas empresas que teníamos a 30.000 voltios, que bueno, pues no sabíamos muy bien por qué, pues tenían unos sobrecostes? Pues ahí hubo ya un primer posicionamiento por parte de esta plataforma y evidentemente con el apoyo político necesario, pues yo creo que conseguimos, por lo menos en parte, no pudimos llegar a las de 25.000 voltios, pero sí conseguimos que al menos las de 30.000, que fundamentalmente era todo el País Vasco, pues bueno, de alguna forma se reconvirtiera esa situación. A partir de ahí, pues nos vinimos un poco arriba, a ver si consigo, no sé dónde tengo que apuntar para que pase esto. Pues lo estoy dando ahí. Bueno, sin más, a partir de ahí nos vinimos arriba y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos que esta plataforma, que en un momento dado se genera exclusivamente para intentar corregir esta arbitrariedad, pues bueno, siga funcionando. Porque llegamos al convencimiento de que al final un agente tan importante como es la industria, pues no está suficientemente representado en las mesas donde se habla de energía, cuando en realidad pues somos los grandes paganos del sistema. Y todos los demás resulta que están organizados. Yo estoy harto, si me permiten la expresión, de ir a foros a nivel nacional donde todos están representados, los generadores, los de las renovables, no renovables, todos están de alguna forma representados. Y sin embargo, el consumidor industrial, pues no sé por qué, pues no, cuando, como digo, somos uno de los grandes paganos del sistema eléctrico nacional, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como digo, nos vinimos un poco arriba y sostuvimos la plataforma y empezamos a trabajar, a seguir trabajando esa labor de lobby desde la óptica de hacer sugerencias, siempre desde una óptica constructiva, sugerencias legislativas que puedan ayudar a la industria a mantener esa competitividad. No pretendo que las vean, esto es un ejercicio para que vean si andan bien de vista o no, pero básicamente ahí se recogen algunas pues que entendemos que son muy importantes y que alguna de ellas está en este momento a debate, como es la generación de un P7, de un periodo 7 coincidente con los turnos de noche de las empresas, que de alguna forma pues mande al sistema determinadas señales, pues para poder de alguna forma también animar a las empresas en ese sentido. Un tema que siempre nos ha parecido también relevante es, igual que ocurre, digamos, que se permite la agrupación física de los productores en un punto frontera, ¿por qué no también de los consumidores? De tal forma que podamos de alguna forma pensar en polígonos electrointensivos, ¿no?, en la que varios consumidores pues, puedan de alguna forma, a través de microredes, pues, compartir un punto frontera, lo cual sin ninguna duda abarataría de una forma tremenda el coste de la energía. Igual que también estamos hablando pues, de que no sean inferiores a 6 horas las tarifas, los periodos horarios, porque entendemos que desde el punto de vista de gestión de una empresa pues no tiene sentido en este momento tal y como está establecido el... Siempre, como digo, aquí he recogido algunas, hay más, esto lógicamente lo vamos actualizando, pero simplemente lo que quería es hacerles constar que, bueno, pues que hay un trabajo callado, un trabajo con la Administración, con los grupos políticos, allí donde nos piden vamos, ¿verdad, Ramón? Y, bueno, pues ponemos este tipo de cosas encima de la mesa que yo creo que, bueno, que lo sepan ustedes porque al final lo estamos haciendo en favor de ustedes, ¿no? Aquí están, como digo, pues quiénes estamos, pues quiénes somos, digamos, los que en su momento impulsamos la plataforma. Evidentemente hoy hay muchos más, pero yo siempre quiero recordar a estos 6 porque fuimos un poco los 6 de Palacagüina, ¿no?
Y otro de los temas que quería compartir con ustedes es una experiencia de compra agrupada. Es decir, nosotros en el 2015, pues a la vista, como les digo, de esa experiencia que habíamos visto en el ámbito de los grandes consumidores, es decir, de la alta tensión, pues bueno, empezamos a pensar a ver si esto podía ser trasladable a la baja tensión, porque evidentemente al final, como se pueden imaginar, entre 2.000 asociados industriales, pues sí, tenemos grandes consumidores, pero tenemos el 90% son empresas que están en baja tensión, que estaban pues en las antiguas tarifas 3.0 o en las, digamos, en las 6, pero en los tramos bajos. Y en ese sentido, pues como digo, en febrero del 2015 pues nos lanzamos a la piscina. Hicimos un primer grupo de empresas, en este caso solamente alavesas. 148 empresas pues confiaron en su organización empresarial. Hicimos una primera compra de energía agrupada muy modesta, como ven ahí ustedes. Pues bueno, pues estábamos hablando de subastar 7 megas, bueno, pues y la verdad es que nos salió bien. Pues nos ahorramos un 20% respecto a lo que esas empresas estaban pagando antes de entrar en esa subasta. Claro, cuando los colegas de otras patronales se enteran de cómo ha salido esto, pues nos empiezan a llamar. Y así, bueno, pues vamos agrupando y vamos haciendo subastas, pues de alguna forma hasta no les voy a explicar cada una de ellas porque es muy largo, hasta que al día de hoy pues estamos ya pues en la novena, décima subasta. Estamos hablando de 20 agrupaciones empresariales de todo el territorio nacional y estamos hablando de más de 1.100 empresas que están integradas en esa iniciativa. Y como ven ahí, la verdad es que pues consiguiendo tanto en situaciones de mercado positivas como en situaciones de mercado negativa, buenos resultados. Lo que hemos comprobado es que cuando el mercado está a la baja, el grupo consigue mejores precios y cuando el mercado está al alza, lo que consigue de alguna forma es parar o amortiguar en cierta medida esas subidas, ¿no? Y sobre todo, pues es un grupo muy interesante para las empresas que entran nuevas. Obviamente, para los que ya están dentro del grupo, ya tienen sus precios consolidados, pues les permite una estabilidad en la contratación. Para los que entran nuevos, pues al final son la 1.101, es decir, se meten ya en un grupo conformado. Situación actual. Bueno, aquí sin más, esto era en diciembre, como les digo, ahora estamos hablando prácticamente de 100 empresas más. Ya ven ahí pues antiguas referencias de tarifa, pues las 3.0, 6.1 TD, 6.2 TD. Aquí cómo está distribuida, digamos, por las diferentes patronales de España. Hoy también hay un par de ellas más que estos son datos de diciembre. ¿Qué les voy a decir que no sepan? Entorno de mercado, pues ya saben, los precios disparados, un problema clarísimo de futuros, de tal forma que nosotros generalmente hemos venido comprando siempre a precio fijo, es decir, las subastas eran a precio fijo y bueno, pues como han visto un poco por los resúmenes, nos iba bien. Evidentemente, en este momento, pues es muy difícil que alguien, dada la situación de mercado, pues te pueda ofrecer precios fijos competitivos, ¿no? Igualmente te encuentras con un incremento muy importante de exigencia de garantías, lo cual pues refuerza lo que acabo de decir de problemas de acceso al mercado, ¿no? Y luego también el problema que tenemos aquí, es decir, nos hemos encontrado pues de repente con rupturas unilaterales de contratos por parte de algunas comercializadoras, ¿no? Nos encontramos, como se ha dicho, pues una falta de seguridad jurídica. Nos estamos dando ahora también, aunque esto está enfocado en el tema eléctrico, pero nos están llamando bastantes empresas con el tema del gas porque están recibiendo cartas de que, oye, que te corto el suministro el 15 del mes que viene y a partir de ahí te buscas la vida. Se ha hablado también, evidentemente, tal y como se conforma el precio en este momento marginalista, pues evidentemente el precio del gas, pues ya se ha dicho, ¿no? Pues está condicionando totalmente el precio de la tarifa. Y igualmente el encarecimiento de los derechos de emisión, ¿no? De CO2. Yo no puedo estar en contra de la política europea y del reto que tenemos todos, pero yo creo que también hay que acompasar, o es necesario acompasar, si no queremos reventar la competitividad de las empresas, hay que acompasar los retos medioambientales con la capacidad real
que tenemos de mantener nuestra actividad, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de los retos, pero bueno, igual hay que acompasarlos y no creernos que solos podemos con el mundo. Al final, como se ha dicho aquí, representamos sobre el 10% de las emisiones mundiales. Pues bueno, igual hay que ir un poco más tranquilos para no perder el caballo en el camino. Con todo esto que tenemos, pues como pone ahí, un gran pollo. Esto no me lo sugirió un amigo que trabaja con nosotros y la verdad que le he dicho, lo voy a mantener porque joder, merece la pena, porque es así. Es decir, el pollo es tremendo y recetas, pues es que no hay grandes recetas. Es decir, yo creo que todos creemos o pensamos que la situación a medio, largo plazo ha de cambiar, es decir, toda la apuesta que se ha hecho en este país, como bien se recordaba, por las renovables y el costo de generación que tenemos ahí, pues hace prever que vamos a tener unos precios muy competitivos, pero desde luego el corto está muy jodido. Y cuando a eso le unes pues los problemas que me van a entender todos ustedes, de materia prima, de transportes, ahora tensiones con el último cierre del IPC del año pasado, pues es que es la tormenta perfecta. Y todo eso pues al final va contra el margen y vamos a tener muchos problemas para mantener nuestras industrias a corto plazo. Nosotros, como hemos actuado en el nodo de compra, pues bueno, hemos estado continuamente analizando la situación del mercado, hemos visto a ver cómo estaban las diferentes comercializadoras. Nosotros las últimas compras las hemos cerrado con Total Energy. La verdad es que tengo que decir que se han portado francamente bien, por no decir muy bien. De hecho, teníamos cerrados precios pues, a 47 euros megavatio, y mantener el grupo, pues yo creo que ha podido tener un coste de oportunidad para ellos pues tranquilamente de 8 millones de euros y se lo han comido sin decir nada. Luego, perfecto. La solución que hemos propuesto al grupo, evidentemente ya tenemos una trayectoria, el grupo está consolidado y como, aunque les decía, hasta la fecha hemos comprado siempre en fijo, bueno, pues ahora hemos conseguido con este comercializador pues que ya empiece a tratar esos 1.100 puntos como un solo punto y podamos acceder a otro tipo de contratos que en alta tensión son normales o más normales. Por ejemplo, pues como pueden ser contratos mixtos en el que podamos tener un 50% de precio fijo vinculado a futuros y un 50% ya pues indexado, ¿no? Y bueno, pues en ese ámbito es donde estamos trabajando. Así tenemos cerrado el contrato con ellos hasta el 31 de diciembre del año que viene, de 2023. Tengo que decir que no hemos ejecutado todavía la compra del fijo, porque obviamente tal y como está, pues no parece desde luego recomendable, pero bueno, cuando el mercado de señales, ojalá más antes que después, de estabilización de precio, de bajada, pues desde luego la idea es efectuar esa compra del 50% y bueno, pues dejar abierto el otro 50% pues para esperar que el mercado también, como digo, pues vaya acompañando a la baja. Bueno, sin más, un poco esto ya son cosas más lo que nos ofrecía, digamos, al propio grupo como ventaja. Y me gusta cerrar con esta, porque es así, es decir, es que yo creo que el tema de la energía es un tema que en general pasa como con la informática. No sé si se utiliza un lenguaje especialmente dificultoso para que la gente no se entere, pero se hace un poco complejo. Sí es cierto que cuando luego te metes te vuelves forofo, pero yo por lo que veo a colegas de otras organizaciones, pues la verdad es que es un tema que se hace bastante espinoso. Para concluir, simplemente dos elementos, como les decía, estamos trabajando ahora el tema del gas, no por vocación, sino porque las empresas nos lo están solicitando y al final nosotros como organización empresarial vamos donde las empresas nos piden. En este caso lo estamos haciendo de forma inversa, es decir, como ven aquí, lo que hacemos en la energía eléctrica es tenemos el grupo, con el grupo buscamos la comercializadora y buscamos los precios. En el caso del gas, pues bueno, pretendemos por lo menos que las empresas no se queden tiradas, es decir, darles una solución que les permita pues, la garantía de alguna forma de suministro, ¿no? de suministro de gas. Y en ese sentido lo que hemos hecho es, con el mismo operador, en este caso con Total Energy, es cerrar
como les digo, un contrato, y las empresas que así lo deseen que se puedan adherir al mismo, pues por lo menos para que tengan una cierta cobertura. Y como pone ahí, pues muchas gracias, de verdad que ha sido un placer poder estar un ratito con ustedes, y luego si hay alguna pregunta, pues encantado. Muchas gracias, Juan. Un placer. Nuestro siguiente ponente es Javier Flórez, que es director de ventas a grandes cuentas para el ámbito del Estado internacional en EDP España, y además es presidente del Grupo Ibérico de Gas de EFED, que es la Federación Europea de Traders de Energía. Javier tiene una trayectoria muy amplia también en el sector energético. Llevas 20 años, ¿no?, en el Grupo EDP en diversas áreas, energías renovables, aprovisionamiento de gas y más recientemente en ventas a grandes cuentas. El micrófono es tuyo y te escuchamos, Javier. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación a EDP a participar en nuestra jornada. Me parece además una jornada súper oportuna y muy importante. Y agradezco también al Gobierno vasco que lo tome con esa importancia. De hecho, la presencia esta mañana de la consejera, tenemos aquí al viceconsejero de Industria también para abrir, para cerrar, porque es un tema muy importante, es un tema crítico, ¿no? Es un tema crítico porque la situación que estamos viviendo, y esta slide la conocéis todos, pero es totalmente anómala, imprevisible. No habíamos previsto esta situación, ni generadores, ni comercializadores, ni clientes. Esta es la evolución de precio de los últimos 2 años, ¿no? Y es una situación totalmente imprevisible y dramática, ¿no? Entonces, claro, yo quizás les voy a defraudar, porque yo en esta ponencia no voy a ser capaz de decir cómo se puede ir de los 200 euros megavatio hora, que es lo que cotiza ahora el mercado spot, a los 40, 50 euros que venía cotizando el mercado diario en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, 2 años no, durante toda la vida del mercado spot. Por eso creo que les voy a defraudar. A pesar de ello, voy a intentar dejar algunas claves que permitan, sobre todo, ayudar a las empresas a gestionar este nuevo escenario. Escenario que no era previsible, insisto, escenario de mucha volatilidad y escenario de precios altos, ¿no? Y es a lo que aspiro. No pretendo resolver cómo volver a 50 euros, soy incapaz de hacerlo, pero por lo menos ayudar a gestionar este nuevo escenario, que es un nuevo escenario para todos, ¿no? Y el primer mensaje que les quiero lanzar quizás les sorprenda un poco, porque dice, bueno, ¿cuál es la primera idea que les voy a lanzar? Pues la primera idea que les voy a lanzar es que para gestionar este nuevo escenario lo que hay que hacer es autoconsumir. No estoy hablando de precios, estoy hablando de autoconsumo, porque antes Edort ha dicho, la energía más barata es la que no se consume. Y efectivamente, pero la segunda más barata es la que autogenero. La capacidad de generación que tengo yo en mi propio techo o en mi propio terreno es la segunda fuente de energía más barata. Luego debemos de maximizar esa capacidad de generación. Y eso no tiene coste para ninguna empresa. Toda empresa puede evaluar, solo tiene que llamar a EDP. Quiero decir, puede evaluar esa capacidad de autoconsumo. Y es porque esa capacidad de autoconsumo no es baladí. Ahí tenemos 2 ejemplos. Dos empresas industriales, una empresa de baterías y una cementera. La primera en Soria, la segunda en Asturias, que hace el mismo sol que aquí. En la primera tiene una capacidad de autoconsumo del 20% y la segunda del 5%. Bueno, cada una tiene la capacidad que tiene de autoconsumir, pero esa capacidad de autoconsumo hay que maximizarla. Un símil que suelo utilizar es una empresa que utilice mucho agua para producir, mucho agua. Si tuviese un pozo en su terreno, lo primero que haría es utilizar su propio agua. Pues aquí el agua el pozo es el sol y el agua es la energía que somos capaces de autoconsumir. Por lo tanto, hay que maximizar eso. Dicho esto, que creo que el mensaje está pasado, pero es muy importante y yo sé que sorprende empezar por aquí. Ahora hablemos entonces ya un poco después, pero después hablemos también de precios, ¿no? Entonces, la segunda slide quiero mostrarles algo que también saben, que es, hemos dicho que el año 2022, que es en el que estamos, está a 200 euros megavatio hora. Pero esta slide muestra cómo ha estado el 2022 desde que cotiza. El año 2022 cotiza desde el año 18 en los mercados, en el mercado ibérico, en el OMIP, cotiza desde el año 18. Y ahí veis que efectivamente ahora está en 200, pero se ha pasado un montón de años cotizando a valores muy por debajo de 50. Es más,
empezó a subir por encima de 150 hace escasamente 3 meses. Esto quiere decir que tenemos que acostumbrarnos en estos nuevos escenarios a mirar tanto o más al mercado de futuros que al mercado de spot, ¿vale? ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo nosotros nos gusta llamarlo? Nos gusta llamarlo gestión activa. Tenemos que hacer una gestión más activa de nuestro aprovisionamiento, tanto en electricidad como en gas, ¿eh? Estoy poniendo ejemplos de electricidad, pero también aplica al gas. Una gestión activa. Activa quiere decir estar permanentemente mirando para este mercado, porque es un mercado que tiene unos niveles de volatilidad y unos niveles de precio nunca vistos, y no nos queda más remedio a los industriales, a nosotros comercializadores, a los asesores, a todos en general, de hacer una gestión mucho más activa. Por eso cuando decía, mi compañero Ugarte decía, la factura no hay quien la entienda, tenemos que entenderla, no nos queda más remedio, porque es que si no, ¿cómo vamos a gestionar algo tan volátil? Y la responsabilidad será nuestra de explicarla, correcto, pero también ustedes de preguntarla. Quiero decir, ¿por qué hay que hacer una gestión activa, ¿no? La gestión activa es la única manera que tenemos de poder ver cómo vamos a diversificar, ¿vale? Diversificar contratos a precios spot con precios a futuro, ¿vale? Y esa diversificación se puede hacer en 2 dimensiones, 2 diferentes. Una diversificación de producto y una diversificación de los tiempos. Y lo voy a explicar. Diversificación de producto. Es esta slide. Eso trata de mostrar cómo es una empresa que hace una gestión activa de producto. Tiene un 20% en un contrato a 5 años, me lo estoy inventando, pero es un ejemplo. Tiene un 20% de contratos a 5 años, tiene un 15% en el YER+1, es decir, ya ha fijado el precio para el año 2023, tiene igual un 20% para el año 2024, fíjense que tiene el año 2024 más porcentaje que para el año 2023, ¿por qué? Porque el 24 está más barato que el 23 y ha decidido comprar estar ya más cubierto en el año 2024 que en el año 2023. Tiene una parte cubierta para los trimestres Q+1 y Q+2, para el Q+3 y Q+4, sin embargo, está esperando un poco lo que pasa. Y el resto está en OMIE. Esto es una gestión activa. Y luego, aparte, está el OTC, las cotizaciones que podamos dar las propias empresas, ¿no? Gestión activa de producto. Y luego está la gestión activa también de temporal, porque hemos dicho que no es lo mismo, y ahí podemos ver, el forward del año 22, en su historia, desde que empezó a cotizar desde el año 18, el mínimo estuvo en 40, el máximo en 307. Luego, no es lo mismo cerrar el año 22 cuando está en 307 que cuando esté en 40. Tenemos que definir bien el momento en el que vamos a hacer esa compra. Es fundamental. Y nosotros, como ponemos en el último bullet, y eso no es una reprimenda, es también culpa nuestra, seguimos viendo clientes que negocian el precio cuando le vence el contrato. Entonces, utilizan el siguiente criterio. Si me vence en marzo, pues lo negocio en febrero. Si me vence en julio, lo negocio en junio. Ese criterio pasó a la historia. Ahora hay que negociar cuando el precio esté barato del producto que quieres comprar. Y eso requiere una gestión activa. Y esa gestión activa, y aquí, si quieren, el minuto de publicidad, pero no es solamente por nosotros, requiere de trabajar con un partner, con alguien con el que tú puedas confiar. Ahí está Tegui, por ejemplo, lo has mencionado tú, o nosotros, el propio comercializador. Requiere de una gestión también de esa relación de confianza, porque al final lo que necesitas es una persona que te permita acompañar la situación de los mercados de primera mano, que te permita transmitir modificaciones regulatorias que se vayan produciendo, que proponga un contrato sólido, ¿vale?, que no se pueda romper, que vincule al comercializador y al cliente, a los dos, que nos vincule, es mirar también ese tipo de cosas, que permita incorporar soluciones innovadoras y, en definitiva, que nos obligue mutuamente, por ejemplo, a estar cada 3 meses juntos. Tenemos que vernos como mínimo trimestralmente si queremos hacer una gestión activa, ¿no? Claro, lógicamente en EDP aspiramos a esto, ¿no? Y aspiramos también a esto no solo con los clientes, también con los promotores. Si en la sala hay algún promotor renovable, algún promotor de energía que no sabe qué hacer con la energía, que quiere buscar contrapartes comercializadoras, nosotros estamos también en disposición de poder juntar esa oferta de generación con los clientes finales, ¿vale? Y al final, la parte también importante que se habla mucho es el tema de los PPAs, ¿vale? Lógicamente, los PPAs es una herramienta, pero es una, no la única, como hemos dicho antes, ¿no? El precio de los PPAs, y esta es la mala noticia, va a depender mucho del plazo, si es 5 años, 10 años, 15 años, pero también del perfil.
Y son decisiones que son importantes a tomar, porque el perfil no es lo mismo hacer un contrato en base que un contrato pay as produced eólico, que un contrato pay as produced solar, que un contrato con perfil solar o MIE, ¿no? Al final, empezando por la derecha y hacia la izquierda, el precio va subiendo a medida que vas pasando. El 3 es el más barato, luego está el 2, luego está el 1, y los plazos, cuanto más largos, plazos más largos, pues precios más baratos, ¿no? Otra vez, una gestión activa también incluso de cómo voy a comprar ese PPA, ¿no? Solamente comentar que bueno, dentro de los 3 tipos el perfil baseload pues sería el más sencillo, tiene un precio más barato, también evidentemente te estás comprometiendo a largo plazo a una compra en base que contrasta con lo que es una compra de un perfil, de una curva de un promotor, bien sea solar o bien sea eólico, que difiere de mi propia curva de consumo. Afortunadamente tenemos mercados, si es en el mercado eléctrico el OMIE, si es el mercado gasista el MIBGAS, para poder casar las posiciones horarias de generación y de demanda, ¿no? En cualquier caso, gestión activa. Y yo, por mi parte, estos eran los mensajes, las conclusiones creo que están claras. Lo primero, para mí, como mensaje, analizar el potencial de autoconsumo solar en las instalaciones del cliente. La manera más rentable de descarbonizarse es autoproduciendo, no tengo ninguna duda. La segunda, haciendo una gestión activa tanto en producto como en tiempo y haciendo que la compra de la energía, electricidad como gas, nos ocupe tiempo a los dos, no hay otra manera, y por tanto requieres de rodearte de personas de confianza para poder hacer esta gestión. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Nuestro último ponente es Rafael Ariztia. Bienvenido, Rafael. Gracias. Es responsable de comercialización de gas a clientes industriales en la empresa Axpo. Una amplia carrera también en el sector industrial, en financiero como gerente de una empresa, y en los últimos 7 años gestionando un equipo dedicado en exclusiva a la venta de gas a clientes industriales. Bienvenido, Rafael, te escuchamos. Venga, egun on denoi eta eskerrik asko aukera honengatik. Vamos allá. Bueno, me han pisado la manguera bastante, porque lógicamente voy el último y esto tiene su peligro, pero bueno, voy a intentar adaptar un poquitillo los tiempos a lo que creo que es más interesante, ¿no? Permitirme que gaste uno de los 15 minutos en la presentación de Axpo, ¿vale? Es una empresa centenaria de propiedad suiza, presente pues en 30 países, con una implantación, pues 20 años llevamos en España. En el mes de febrero, pues nuestros financieros salieron al mercado a buscar pues 1.500 millones de euros y se encontraron con 2.500, o sea que bueno, la cosa no va mal. Y tenemos además pues eso, un montón de proyectos ahora en marcha. A nivel nacional tenemos pues prácticamente toda la cadena de valor energética, en la que bueno, estamos presentes en electricidad, en gas, en PPAs. Hemos sido pioneros también en la introducción de biometano en la red, bueno, no me voy a parar mucho aquí, ¿vale? El caso es que estamos en toda la cadena de valor energética y, bueno, por lo que a mí respecta, pues estoy pues, liderando el equipo de venta de gas industrial para Axpo, ¿vale? Llevamos ya 10 años dando vueltas, probablemente muchos ya nos conocéis, a todo el equipo que ha hecho posible estas cifras de venta. Bueno, la CNMC está un poco perezosa en estos momentos, entonces todavía no está el informe del 20, pero bueno, el último informe que tiene la CNMC es el trimestral del segundo trimestre del 21, ahí aparecemos con casi 5 teravatios de venta, que es verdad que el porcentaje ese sobre el total nacional, o sea, en ventas industriales podemos estar en estos momentos pues en torno de un 10, un 11% sobre la venta libre que hay. Ahí sí que quiero bueno, nombrar y agradecer a todo el equipo, a Javier Ariztia, aquí sí se puede contratar con el hermano, ¿vale? A Miriam Salaverría, a Jon Badiola, a Pedro Campos, a Marta Santano y a María Ariztia, que somos los que nos encargamos de toda esta venta. O sea, todo lo que sea más de 15 gigas a nivel nacional lo estamos llevando desde lo que se conoce dentro de la casa como el equipo Donosti, que son los 7 que estamos trabajando directamente desde San Sebastián. Todo lo que sea por debajo de 15 gigas, ahí lo cotiza directamente el equipo minorista de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, gastado este minuto, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa ahora mismo?
o cuáles son los consejos que yo... Lo primero que diría es que no se fíen de los consejos que les da un comercializador, que los depuren, pero bueno, con todo vamos a dar una serie de consejos. Primero, el canal negociador. Hay dos canales negociadores claros, es el ir directamente a por el comercializador o el utilizar un agente o un consultor por medio. Es una realidad que hay agentes y consultores estupendos, algunos han salido ahí nombrados, con ASE Consultores, por ejemplo, trabajamos estupendamente y tenemos muy buena relación, pero también es verdad que ayer recibimos una petición de oferta para una tarifa 2.4 de un consultor pues, con un cierto nombre. Entonces dices, ¿dónde estamos? O sea, hay también gente que directamente coge su plantilla, es sota, caballo y rey, y te mide, y si encaja en su plantilla te valora y te mete en el informe que mande al cliente, y otros, en cambio, si te quedas fuera porque no entienden tu oferta o porque tu oferta es distinta, pues automáticamente te has quedado fuera. Entonces, bueno, creo que hay un cierto peligro algunas veces en trabajar con asesores y consultores, pues no sé, de dudosa confianza, sin entrar ya en el terreno de los asesores y consultores que cobran de la comercializadora. O sea, esto es una realidad porque a nosotros nos lo han pedido. Entonces, a nosotros nos pasó después de 3 o 4 años con un consultor significativo no haber ganado ni un solo tender. Y bueno, pues ir a Madrid y decir, oye, ¿qué pasa? Explícame un poquito esto y tal. Y dicen, hombre, pues no colaboráis, no colaboráis. Entonces, bueno, pues vale, pues sí, pues no colaboramos. O sea, yo puedo decir ahora mismo que nunca hemos pagado a ningún agente, a ningún consultor, por el hecho de ganar un contrato. O sea, el agente consultor cobra del cliente. Entonces, ahí pediros que os aseguréis de ese extremo. No vaya a ser que solo estéis seleccionando entre los que aceptan ese tipo de formato, ¿vale? Venga, el comercializador. El comercializador, bueno, aquí ya habéis visto en los últimos meses la que se está liando en el mercado. O sea, lo podéis consultar en la CNMC, hay más de 24 bajas desde el 1 de enero en el mercado del gas y en el mercado de electricidad 28 bajas. Aquí lo que yo creo que pediría es que una vez que hayáis hecho vuestro análisis y tengáis a los 3 o 4 que pueden entrar en la terna final, bueno, gastar un poquito de tiempo, o sea, buscar la página web, intentar saber quiénes son los propietarios de esa comercializadora, intentar ver pues algún tipo, a ver si hay resultados. Si nos encontramos con una página web anclada 2 años atrás, no sabemos quién es el propietario, no vemos ningún dato financiero, vamos al registro, nos gastamos 15 euros y tampoco obtenemos ninguna cuentas anuales, pues bueno, tenemos muchas opciones de que estemos con un chiringuito, o sea, peligroso. Entonces, bueno, esto increíblemente le ha pasado a un montón de gente, que lo sabéis perfectamente, en los últimos meses. O sea, yo entiendo también que hay algunos comercializadores que han caído de buena fe, porque hay también pues, una presentación de garantías y unas situaciones muy difíciles, pero hay otros que es que no han caído de buena fe, que lo que han hecho ha sido liquidar sus posiciones y desaparecer del mercado. Entonces, bueno, eso es un consejo, por favor, cuando vayáis ya a tomar las decisiones finales, buscar y toda la información que podáis sobre el comercializador, ¿vale? En ese sentido, me vuelvo un pelín a esta, o sea, aquí poco a poco vamos cambiando. O sea, en el 2015, esta misma foto, el 82% estaba en manos de los 5 primeros, ¿vale? A día de hoy es el 66% lo que está en manos de los 5 primeros. Y esto cambia por vuestras decisiones. O sea, que no es que sea... No, eso son las decisiones que vais tomando. Todos los cientos de miles bueno, los 7 millones de cubs o los 3.000 y pico cubs de carácter industrial, en función de las decisiones que vais tomando, sois los que vais cambiando este queso y los que vais, pues eso, modificando el contrato. Entonces, bueno, salvado el tema del comercializador, nos vamos ahora mismo a lo que para mí es, en estos momentos, la enjundia del contrato. Aquí me voy a parar quizá un poquito más de lo que tenía previsto por lo que hemos dicho antes. El contrato efectivamente es la herramienta, o sea, si vosotros luego hablaremos de la gestión activa, que tengo casualidad justo el mismo nombre que había utilizado mi compañero, si vamos a realizar una gestión activa tenemos que firmar un contrato que sea la herramienta para poder gestionar, para poder realizar esa gestión activa. Entonces, lo primero, y es absurdo, parecería absurdo tener que decir esto, es que lo que tenemos que hacer es firmar un contrato de gas. O sea, lo que no tenemos que firmar es un documento que el comercializador pueda incumplir simplemente pagando 5, 6, 7 euros megavatio. En ese caso, no estamos firmando un contrato de gas. O sea, solo estamos firmando un contrato de gas en el momento en el que el precio del mercado de mi contrato y el precio del mercado
O sea, el precio que ejecuta mi contrato y el precio de mercado se mueva en esa horquilla de 5 o 6 euros. En el momento en el que se vaya fuera, ya hemos visto que hay 3 comercializadores que han incumplido masivamente. Aproximadamente el 25% del sector industrial nacional se ha incumplido en estos últimos meses. Hay muchos industriales que se rasgan las vestiduras y dicen, ¡joder, es que esto! Dice, a ver, yo creo que tienes que mirar para adentro. O sea, tienes que mirar a tu al secretario de tu consejo, a tu equipo jurídico. O sea, tú has dado pie a esa situación. O sea, somos muchos los comercializadores, y Axpo en el 100% de sus contratos, en el que para incumplir un contrato yo tengo que pagar el diferencial hasta el mercado. O sea, tengo que pagar el market to market de esa posición. Si yo tengo ahora mismo en mi cartera, y los tengo y muchos, con precios a lo mejor de 25 euros, y el mercado está, por ejemplo, en 70, yo tengo que, si quiero incumplir ese contrato, tengo que pagar el diferencial entre 25 y 70, más la penalización que fije el contrato. Ahí sí tienes un contrato de gas. O sea, ahí sí vas a poder gestionar tus posiciones, vas a poder trabajar el día de mañana, pues eso, las coberturas, hacer tu estrategia y todo. Si no, no tienes un contrato de gas. Entonces, ese es el primer axioma para mí que hay que exigir, pues, en la primera línea de la petición de oferta. O sea, la resolución del contrato tiene que ser vía pago el precio hasta mercado. Si no, te expones a lo que ha pasado ahora mismo. Y ahí le tenemos, ahí ha salido en prensa, pues eso, los 236 millones de euros que el auditor le ha obligado a poner a Naturgy para hacer frente a todas las indemnizaciones o a todos los posibles. Entonces, ahí la gente inmediatamente, bueno, sí, o sea, los industriales, yo entiendo, se han ido al juzgado, han pedido medidas cautelares, han pedido esto. El contrato está firmado así. O sea, sí sabemos, o sea, es verdad que en algunos casos, cuando estos contratos no tenían cláusula paralela, es decir, no costaba exactamente lo mismo incumplir de un lado que de otro, se podía llegar, y algunos parece que van por buen camino, en argumentar cláusulas abusivas, es decir, si hay 5 euros del lado del comercializador y 5 euros del lado del cliente, pues ahí creo que poco tienes que hacer. En cambio, si el contrato establece que son 5 euros lo que tiene que pagar el comercializador, pero son 30 lo que tiene que pagar del lado del cliente, ahí sí podemos tener algún recorrido en ese sentido. Pero bueno, primer axioma, no podemos aceptar un contrato que no nos dé seguridad jurídica. El segundo, y es increíble que a estas alturas de la película todavía no siga pasando, la renovación automática. Por favor, o sea, no admitáis nunca jamás un contrato con renovación automática. O sea, el comercializador no se va a equivocar nunca. O sea, siempre lo va a denunciar. Y todos los años tenemos decenas de clientes que no pueden negociar porque el contrato se les ha renovado de forma automática a un precio evidentemente por encima del mercado. O sea, no sé, lógicamente huelga decir, no tenemos ningún contrato con renovación automática, pero es que para mí esto también es un axioma. El siguiente punto es el dichoso take or pay. O sea, yo pensaba que esto ya había pasado a la historia, pero ahora con el COVID, o sea, ha resultado que muchísimos clientes han tenido que hacer frente a cláusulas take or pay o a cláusulas take or pay soft, en las que a lo mejor les marcan unos determinados intervalos de volumen entre el 120 y el 80, y si te vas por debajo del 80, pues tienes que pagar una determinada penalización o tienes que pagar ese gas. Eso es, no sé, eso se ha acabado. O sea, los contratos tienen que ser full flex. O sea, estamos hablando, luego vamos a ello, de un contrato indexado y basado en MIBGAS como base. O sea, voy a mezclar, pero bueno, o sea, los 20 teravatios que nosotros tenemos ahora mismo vendidos en sector industrial, todos los contratos están articulados sobre una base de precio molécula MIBGAS más 0,0. O sea, no hay más. Luego, el que quiera, efectivamente, gestionará eso llevándolo a TTF o llevándolo a un precio fijo, a una indexación OMI, a otras posiciones, pero el origen de todas las posiciones es MIBGAS más 0,0. O sea, eso quiere decir que si tú ofertas contra el mercado nacional, ese del que ya hemos visto tanto antes, MIBGAS más 0,0, o sea, y nosotros como comercializadora es nuestra estrategia única, somos ganadores. O sea, el tema funciona y estamos avanzando muy bien en el mercado. Entonces, ya te digo, a mí esos tres, o sea, la seguridad jurídica, la renovación automática y el take or pay, es que tienen más valor, te diría que 1, 2 o 3 euros megavatio en la situación actual de mercado. O sea, te tienes que asegurar que tienes un contrato. Lo demás es que no tiene sentido. Venga, vamos al siguiente paso, al ATR y costes, ¿vale? Aquí es
el galimatías morrocotudo de las ofertas de gas. O sea, cuando recibimos 12 ofertas de gas, pues probablemente no hay dos iguales. Para baremarlas, para hacer las comparaciones y tal, pues es un auténtico jaleo. ¿Cuál sería nuestro consejo? Creo que aquí lo que tenemos que hacer es fijar cuáles son, una visión general de cuáles son todos los costes de suministro de la cadena de gas. ¿Vale? Entonces, y tenemos que ver dónde está el mercado. O sea, todas las cosas que pasan aguas arriba del mercado no tienen absolutamente nada que ver con el cliente. O sea, esto es riesgo del comercializador, y es el comercializador el que tiene que gestionar. O sea, yo, si el flete de Estados Unidos me cuesta 3,15 o me cuesta 2,50, yo lo tendré que gestionar. Y eso, ahí, por ejemplo, nadie mete ese flete. En cambio, nos encontramos con un montón de ofertas en las que están relacionando o están incluyendo la descarga de buque, el almacenamiento de GNL, la regasificación, el transporte, o bien, si entramos por tubo, la entrada de tarifa de Medgas, de Francia, de Portugal. Estos son costes que están antes del mercado. Entonces, no tiene ningún sentido que se acepten. Son costes, además, tremendamente peligrosos porque, por ejemplo, la descarga de buque se está yendo permanentemente a multiplicar por 4 o por 5 el coste total, porque hay muchísima demanda de descarga, y también el almacenamiento de GNL se está yendo al triple algunos meses. Entonces, bueno, ahí tenemos comercializadores que están intentando trasladar estos costes a sus clientes, cuando son costes propios de la cadena que no tienen, o sea, son riesgos suyos. O sea, nosotros arrancamos, o sea, evidentemente hacemos toda esta operativa, pero yo siempre voy a tener la opción de ir al mercado MIBGAS, y en ese mercado MIBGAS, o sea, mi precio es siempre mercado MIBGAS más 0,0. Tú, todo lo que tú quieras consumir al día siguiente, lo vas a tener a ese precio de MIBGAS en el que nos estamos peleando todos los comercializadores del lado de la compra y del lado de la venta. O sea, que es una señal de precios cierta. O sea, nadie quiere que compre energía eléctrica referenciada al precio del Brent. Bueno, pues aquí todo el mundo compra el gas referenciado al precio del Brent porque una serie de comercializadores tienen sus contratos a largo plazo en esa posición y te quieren trasladar su riesgo. Bueno, pues si tú lo quieres aceptar, pues perfecto, lo aceptas. Pero la realidad es que hoy el origen, o sea, luego, vamos a ver, desde el mercado MIBGAS, los únicos costes que nosotros deberíamos aceptar como cliente es la salida al PVB, el acceso a la red local de acuerdo con la tarifa y los cargos y tasas. Luego hay otra serie de costes que son derivados de la actividad del comercializador para poder llegar al CUPS. Entonces, claro, esos lógicamente tienen que estar en la oferta, porque si no, pues perderíamos dinero, es evidente. O sea, si yo, por las ventas que realiza un determinado cliente, tengo que poner unas reservas estratégicas en cores, o tengo que pagar una tasa de eficiencia, o tengo que hacer frente a unas mermas de distribución en función de nivel de presión, pues lógicamente eso yo lo tengo que trasladar al cliente. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? La transparencia. O sea, que vosotros tengáis una oferta en la que, dejando fuera siempre todos los costes aguas arriba, el resto de costes esté perfectamente identificado y transparente. De forma que en el momento en el que se cambie la legislación y haya una rebaja o haya un alza, quede perfectamente identificado qué es lo que va a pasar. O sea, todos nuestros clientes, cuando llegue el mes de marzo y se publique la nueva aportación al Fondo Nacional de Eficiencia, pues si es 0,25 se mantendrá en 0,25, si es 0,21 pasará a 0,21 y si pasa a 0,48 pues pasará a 0,48. Pero yo creo que esto es también, o sea, ves ofertas, pues eso, simplemente que parece que lo esconden todo detrás de una K o simplemente te dicen el término variable es pues TTF más 2,45 y no sabes qué es lo que hay detrás, ¿no? Nuestro consejo, por decirlo así, es el buscar siempre todos los costes que estén aguas abajo de MIBGAS y no aceptar ningún riesgo que sea propio del comercializador. Rafael, disculpa, sí. Tenemos que ir un poquito cerrando, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, ¿todavía? Sí, vale. En ese sentido, estamos muy, muy caros, ¿vale?, respecto al resto de esto. La descarga de buque en España es carísima también, 1,05 respecto a otros países. Esto hace que el precio de MIBGAS normalmente viva 50 céntimos por encima de lo que vive el TTF. Os animo a asociaros a Gas Industrial, creo que es una asociación que lo está peleando bien y hay muchísima gente ahí metida.
Bueno, la molécula gestión activa era el... No creo que me has dado. No. Por eso, es que... Vale, perdóname, pero es que estoy todavía lejos de los 15 minutos, me cachis. Entonces, bueno, aquí iba a sacar unas fotos de macros también, pero yo creo que estas no me interesan ahora mismo mucho, ¿vale? Me las voy a saltar. Es verdad que el mercado GNL es pequeñito respecto al total. Teníamos puestos quiénes eran los 6 mayores exportadores. Ahora, el último mes parece un partido de baloncesto, pero bueno, 101,92 le ganan a Estados Unidos a Qatar en enero y están ahí peleando todo el día de esto. Pero bueno, aquí vemos también Rusia, como la exportación de Rusia por tubo es muy, muy significativa. Pero bueno, aquí me paro un poquito. O sea, esta es la foto de la demanda y del consumo europeo. Aquí hay un factor que hasta ahora no hemos comentado mucho, que es el factor de la inyección y de la extracción, de todas las reservas, ¿vale? Es un factor crítico que también hay que seguirlo para ver cómo va evolucionando, porque el perfilado de consumo que tiene el consumo europeo hace que sea necesario el inyectar y el extraer de todos los almacenamientos subterráneos un gas, y el estado de ese gas pues es realmente crítico. Pero bueno, no me paro ahí mucho. Esta es la foto nuestra nacional de por dónde nos suministramos, pero bueno, estas también me las salto. Venga, aquí me paro aquí un momento. Los precios, ¿vale? Aquí combino en esta gráfica desde enero del 2016 con los futuros hasta octubre 24, ¿vale? Estos son los precios del Henry Hub americano, ¿vale? Ya veis la escala donde está, o sea que ya os preparáis para dónde vamos. O sea, lógicamente aquí vamos a ver enseguida quién está haciendo negocio en toda esta historia. O sea, el precio del JKM es este en estos momentos, ¿vale? O sea, imaginaros el margen ahora mismo que se está sacando, cogiendo gas americano, metiéndolo en un barquito y mandándolo, ¿vale? Entonces, este es el precio del TTF. Está muy alineado con el del JKM porque al final competimos por ese poco volumen que tenemos de gas. El precio de MIBGAS va muy en línea, quizá arrancó efectivamente un poquitillo por arriba, pero ahora mismo está replicando datos muy, muy bien con lo que va haciendo JKM, con lo que va haciendo JKM y TTF, tanto en los valores spot como en los mercados de futuro, y ahí tenemos la dichosa tonelada también de CO2, que yo creo que es un mercado fallido porque no está sirviendo de nada. O sea, ahora mismo hemos vuelto al carbón en todas partes. O sea, entonces, ¿para qué sirve todo esto? O sea, la verdad es que, pero bueno, no lo sé. A lo mejor, lo malo es que a lo mejor serviría si costase el triple. Entonces, bueno, eso puede ser una lectura complicada. Pero bueno, los precios de MIBGAS, lo que os decía, están muy, muy alineados con los de TTF. Este mes, por ejemplo, 76,0 contra 76,983. Entonces, bueno, pues yo creo que es una referencia muy válida para poder comprar el gas a nivel nacional. Vale, no me paro en estas. Este es el mismo gráfico, solo que le metemos también en OMIE, ¿vale? Adaptamos un poquitillo la escala para poder adaptarlos. Entonces vemos que efectivamente el MIBGAS y el OMIE, tanto en datos históricos como en datos futuros, se mueven de la mano. Os vendía también que es muy bueno inscribirse a este documento que van mandando, y a este también. Aquí me paro un pelín para deciros que el volumen de gas natural negociado en mercados OTC son 700 teras, o sea, casi el doble que el mercado. O sea, hay mercado, es una realidad. Hay un montón de operadores que nos estamos ahí intercambiando gas, ¿vale? Bueno, volvemos un poquitito entonces a la gestión activa del contrato. Si hemos llegado aquí con un contrato abierto a mercado, pues yo diría que tenemos dos cosas que hacer. Una, sufrir, o sea, como sea, y la segunda es aprender. O sea, aprender para que esto no nos vuelva a pasar. Porque, evidentemente, a ver, hay muchas... O sea, a nosotros nos gustan y tenemos firmados clientes ahora mismo hasta el año 2026 en cartera. Y, bueno, yo no sé cómo lo hace mi gente, pero a nosotros nos dan precio de MIBGAS para el año 2025 y hemos cerrado volúmenes a MIBGAS para el año 25 sin ningún problema. Y 23 y 24... tenemos también, 25 solo tenemos 2 contratos, pero el resto tenemos volúmenes muy significativos cerrados para el año 23 y 24. Entonces, a mí me suele gustar coger como referencia de mercado o como referencia base para tomar decisiones la media móvil de los últimos 36 meses. O sea, yo creo que esa puede ser una referencia de dónde está el precio del mercado. Por ejemplo, el 15 de enero del 19. El 15 de enero del 19 ese dato está en 20,81. Y la curva de futuros de ese ese día, del 15 de enero del 19, nos daba, por ejemplo, en el CAL 21, 20,37, en el CAL 22, 19,94. Por debajo de esa referencia de precio. Eso a mí me animaría probablemente a tomar unas posiciones para el año +1 o para el año +2. Si nos vamos al 15 de enero del 20, pintamos la misma gráfica, el 36
Los 36 meses últimos han evolucionado a 20,29 y me encuentro el CAL 21 en 16,96 y el CAL 22 en 17,98. Aquí tenemos un descuento bastante potente sobre lo que son los precios de mercado si los fijamos contra esos 36 meses. Bueno, si yo he fijado internamente una estrategia en la que digo, cuando llegue quiero estar un 40%... A ver, tampoco se puede decir café para todos. O sea, hay algunos sectores que en el Q4 de este año están haciendo EBITDAs máximos. O sea, están consiguiendo trasladar a su precio de venta los diferenciales que ha habido y están encantados de la vida. Entonces digo, bueno, pues quédate abierto al mercado, no hay ningún problema. Pero en cambio, o sea, si efectivamente tienes un coste energético significativo y aquí ahora pues te ha pillado el toro, yo creo que lo que tenemos que hacer es diseñar una estrategia completamente de acuerdo con el comercializador, compartirla y decir, bueno, hay momentos, o sea, ir analizando cómo evoluciona. Si nos vamos a la siguiente foto, por ejemplo, el 15 de enero del 21, pues aquí el 15 de enero del 21 vemos que tenemos en 16,70 el valor de los últimos 36 meses y el mercado lo tenemos en 17,39 el 22, 16,28 el 23, 15,89 el 24, muy alineado. O sea, la cosa, pues probablemente aquí también podríamos tomar una determinación, un 5, un 10, un 20%, ir avanzando en esas coberturas del año +1, del año +2, del año +3. Nos vamos, pintamos ahora mismo la siguiente del 15 de abril del 21, bueno, no me voy a detener los datos, pintamos el 15 de julio, aquí ya la cosa empieza a torcerse un poco, ya el mercado va un poquito al alza, el 15 de julio tenemos en 16,79 ese precio de los últimos 36 meses, pero tenemos en 26, 20 y 18 los calendars de los siguientes años. Nos vamos al 22 de diciembre, locura. O sea, ahora mismo, efectivamente, aquí todo se ha roto. No os imagináis la de coberturas que hemos cerrado el mes de diciembre. Y esto es lo que te duele. O sea, que al final, el mes probablemente de mayor actividad, joder, de contratos y de esto y tal, ha sido el mes de diciembre. Entonces, bueno, pues claro, no puedes hacer nada. O sea, si efectivamente el mes de diciembre, cuando esa media estaba en 21,93, el calendar estaba en 132 y en 59 y 29, pues se han cerrado un montón de coberturas. Ahora mismo, la curva de ayer es curioso porque había una modificación significativa, ha bajado bastante el año 23, pero en cambio han subido, o sea, ha bajado bastante el año 22, pero en cambio se ha aplanado, por decirlo, la curva, y nos hemos ido en el 23 y en el 24 bastante para arriba. Entonces, bueno, lo cierto es que yo creo que de esta tenemos que aprender, o sea, tenemos que saber que lo tenemos que analizar con mucho más largo plazo, tenemos que fijar una estrategia en la que digamos, pues mira, por ejemplo, el 40% lo voy a tener abierto a mercado, pase lo que pase, en el momento en el que llegue, o sea, voy a estar a spot, pero en cambio el resto de la posición la voy a ir cerrando en el año -1, la voy a ir cerrando en el -2 o en el -3, en función un poco de cuál sea la evolución de precios o de qué es lo que vea. O sea, yo creo que nos tenemos que anticipar. Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, nosotros como Axpo todos los viernes, probablemente muchos de los que estáis aquí lo sabéis, mandamos más de 300 potenciales clientes, mandamos toda la foto de cómo están los mercados, de cuál es la oferta suya para la posible renovación o para el siguiente contrato, y a los clientes que nos piden una foto a más largo plazo, pues les mandamos la foto del 23, del 24, con una gráfica dinámica de este estilo en la que van viendo día a día cómo han evolucionado los precios. Entonces, bueno, es nuestra forma un poco de dar ese asesoramiento y de intentar que vengan con nosotros. Entonces, bueno, un último comentario, o sea, hacemos también esta gestión activa del contrato, aunque no es nuestro objetivo, pero también la hacemos para gente que tiene contratos físicos con otros comercializadores, ¿vale? Es verdad que no es... pero, o sea, esa opción también existe y tenemos, pues eso, 5 o 6 clientes que recurrentemente hacen este tipo de operativas con nosotros. Venga, lo remato ahí, ¿vale? Muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Disculpa el apretón final, pero estábamos ya un poquito fuera de tiempo. No sé si tenemos tiempo para preguntas. El viceconsejero, ¿podemos 5 minutos de preguntas? ¿Sí? Pues no sé, tenemos el micrófono. No sé si alguien en la sala quiere preguntar algo, alguno de los ponentes, o hacer algún comentario. ¿Nadie se anima? Bueno, pues entonces hago yo alguna pregunta.
Muy bien. Bueno, pues empezamos un poco por el lado del consumo, volviendo a Edorta y a Juan, y de alguna manera os voy a preguntar una pregunta para los dos que vais a responder a lo mejor desde vuestras perspectivas, ¿no? Yo creo que lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana es que la situación de los mercados de energía se ha ido haciendo cada vez más compleja, tanto por factores regulatorios como factores de lo que es el proceso de descarbonización y luego ya factores propios de mercado, ¿no? que han incidido en los precios de la energía en los últimos meses, y ahora tenemos encima sobre la mesa un factor geopolítico importante, ¿no? que genera mucha incertidumbre. Entonces, la pregunta para vosotros es: ¿esto obliga de alguna manera a los consumidores a ser mucho más sofisticados en la gestión de la energía? Habéis hablado de distintas formas de hacerlo, ¿no? Pero empezando por ti, Edorta, me gustaría que nos explicaras qué tipo de... y esto exige un cambio cultural muy importante en el lado del consumidor, ¿no? Entonces, la pregunta para los dos, y cada uno desde vuestra perspectiva: ¿qué tipo de barreras os encontráis a la hora de hablar con las empresas y para hacer ver que realmente hay que invertir de diversas maneras en esa gestión más sofisticada o en ese conocimiento más sofisticado del mercado? ¿Y qué estáis haciendo para superar esas barreras? En tu caso, para ofrecer servicios, ¿no? a los clientes, y en tu caso, Juan, pues para transmitir un mensaje de que el viejo mundo de la estabilidad ha terminado y ya no nos sirve, ¿no? A ver, yo creo, está claro que las estructuras de nuestras organizaciones tampoco podemos tener expertos en todas las áreas, porque podríamos hacer otra ponencia de transporte, otra de materias primas y otra de salarios, ¿no? Entonces, al final yo creo que allí las empresas tienen que tener sus soportes, que bien sean asesorías, bien sean empresas como la nuestra, bien sean comercializadoras con las que tienen una relación muy, ¿no? digamos, de partenariado. Entonces yo creo que hay que de alguna manera delegar un poco ese conocimiento en empresas y en personas que están todo el día siguiendo al mercado, porque como dices es muy complejo, es muy difícil que ese conocimiento esté en la industria, ¿no? La industria tiene que entender, y yo creo que este tipo de jornadas ayudan a que la gente entienda, ¿no? y empiece a entender que va a tener que cambiar sus decisiones, porque claro, tomar es lo que decía antes, y por ejemplo en una cooperativa que tenemos unos órganos que toman finalmente las decisiones también, pues el entender que hay que empezar a jugar con otras normas, con otras reglas, que tenemos que pensar pues, que hay que comprometerse a más largo plazo. Esos son riesgos, pero si no asumimos esos riesgos, pues luego estamos expuestos a que nos pase lo que nos ha pasado. Entonces yo creo que ese es, hacer esa labor didáctica, ¿no? Que tanto a eventos como este, como nosotros mismos en el día a día, nosotros enviamos un montón de informes también, no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene, por desgracia, pero yo creo que es, no sé si entender la factura, pero por lo menos intentar explicar el mercado e intentar explicar a la gente que tenemos que cambiar nuestra manera de gestionar ese acopio. Y al final yo creo apoyarse en expertos, porque ya te digo, es que de todo no se puede saber, eso es muy complicado. Muy bien, muchas gracias, Edorta, eskerrik-asko. Juan, ahondando un experiencia. poco en lo que decía Edorta, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, al final el tejido empresarial que tenemos es el que es decir, tenemos pocas empresas grandes y el resto pues son empresas muy pequeñitas en las que la plantilla pues tiene que hacer de todo, ¿no? Y a partir de ahí pues el tema es complicado, ¿no? Como decía en la última transparencia, pues no es fácil, es decir, el mercado, como decía Gila, pues no es complejo, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que antes, digamos, las empresas que eran electrointensivas tenían claro que tenían que saber de este asunto. Pero ¿qué está ocurriendo? Que obviamente con el salto por las nubes que han pegado los precios, aquellas empresas incluso donde la energía no tenía o no representaba una parte importante de sus costes, hoy ya lo empieza a representar. Con lo cual ya la situación ya se vuelve mucho más complicada. A partir de ahí, pues yo creo que surge una figura que es muy importante y ha ido tomando cuerpo y demás, que la del agregador, ¿no? Yo creo que el agregador, me da igual ellos o la iniciativa que tenemos nosotros, en la que los que
de alguna forma apoyamos a la empresa, no somos juez y parte, es decir, somos simplemente sumadores, es decir, lo que hacemos es agregar energía para que la respuesta del mercado sea mejor que yendo individualmente. Creo que es uno de los pocos instrumentos o herramientas que tiene la empresa. Es decir, o te puedes permitir tener un experto en plantilla o de forma compartida lo tienes que tener a través de la figura del agregador. Y evidentemente acertar luego en los comercializadores. Es decir, porque sí es cierto que hay de todo, pero también es cierto que el mercado pues ha dejado fuera no solo a malos, sino también a buenos, porque el mercado es muy exigente, está siendo muy exigente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay muchas, en este momento no hay muchas más recetas que estas que estamos diciendo, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan. Y bueno, una última pregunta que va a ser también común para nuestros dos representantes de comercializadores. Bueno, yo creo que habéis mostrado datos de mercado que de alguna manera reflejan un poco la visión en los próximos 2-3 años de dónde pueden estar los precios. Entonces, tampoco os voy a preguntar por vuestra visión sobre el mercado, pero yo creo que tengo una curiosidad y creo que puede ser interesante para todos. Me gustaría que dierais vuestra visión sobre de todo lo que está ocurriendo ahora en mercados de electricidad y gas, donde os queráis centrar, ¿no? ¿Qué tipo de factores veis que son más coyunturales y qué tipo de factores pueden ser un poquito más estructurales? Un poco para que también, independientemente del nivel de precios, estoy hablando un poco de, estamos viendo muchos cambios, una parte será más coyuntural y otra parte a lo mejor va a tener un impacto más a medio plazo y eso obliga también a ver el futuro de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra visión sobre esto? Empezando, por ejemplo, por Javier, sí, ¿no? Como queráis. Te diría. Vamos a ver. En el largo plazo, o sea, yo creo que del lado del gas, en el largo plazo, sí que hay una llegada de nueva capacidad GNL por todas partes, publicada en Estados Unidos, en Qatar, en Australia, y la sensación sí puede ser un poco que se nos avecina una zona, pues no lo sé, ¿cuánto llegará eso? 26, 27, en la que efectivamente va a sobrar gas o va a haber mucho más gas en el mercado en esa zona GNL. El mercado europeo también da la sensación de que demandará menos gas si efectivamente todos esos proyectos de renovables, de hidrógeno, se llevan adelante. Entonces yo creo que nosotros somos más bien bajistas en ese sentido. Ahora, el corto plazo ahora mismo es una incógnita total y absoluta. Es lo que estábamos comentando antes, al americano es que le interesa esta situación ahora de calentón de mercado, está haciendo, pues imagínate, entonces, y hay también factores, pues eso, de decisiones de países pues que se mueven por variables pues muy lejos de un libre mercado. Entonces, yo el corto plazo no lo sé, lo veo complicado, lo veo complejo y eso, no me atrevo a decir en el corto plazo que esto se vaya a solucionar. Sí somos en cambio un poquito más bajistas en lo que puede ser ya un medio largo plazo, pero está complicada la cosa. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, yo solamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo solo decir que yo creo que no sé cuánto es de coyuntural y cuánto es de estructural, como tú dices. Lo que sí sé es que hay mucho de estructural. O sea, yo creo que los precios que hemos visto históricos, yo creo que en los próximos 5 años no los vamos a volver a ver. Nos enfrentamos a un mercado de precios más altos y más volátil. Y eso yo no tengo duda. Lo que deseo es que sea lo más bajo posible, porque esto es insostenible. Pero que hay una parte estructural y que, por tanto, los precios van a ser más altos y más volátiles, yo creo que eso para mí es incuestionable. Y por eso tenemos que cambiar el paradigma de cómo compramos energía y cómo vendemos energía. Muy bien, muchísimas gracias. Yo lo dejaría aquí. Os agradezco, bueno, en nombre del EVE y de todos los presentes, pues vuestra participación. Y nada, muchísimas gracias a los 4.